Como lo solicitaron la clase pasada, vamos a aclarar algunos puntos de cómo es la solución para un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, si los valores propios son complejos o son de multiplicidad distinta de uno y con multiplicidad geométrica distinta de la multiplicidad algebraica. Entonces, vamos a empezar con el caso de valores complejos. Em, Esta es continuación de la clase pasada. Entonces, para valores propios complejos. Bien, recordemos que un, un valor es propio si hace que esta matriz, que la matriz A menos lambda I sea singular. Y un vector es propio, asociado al valor propio lambda, si ocurre esta igualdad. Geométricamente, lo que significa es que al aplicar la matriz A al vector B, es igual a un múltiplo de B. Pensemos que en A como una transformación lineal. Nada más para aclarar ideas, eh, pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo esa igualdad es que si aquí tenemos un vector B, al aplicar la transformación a ese vector B, lo único que pasa es que lo manda a un múltiplo. ¿Sí? Vamos a suponer que desde el origen hasta la punta de este vector es lambda B. ¿Sí? ¿Qué significa? Que toda esta recta es invariante bajo esta transformación. Bien, ahora, si tenemos un sistema de ecuaciones lineales, es decir, aquí este vector tiene eh, como coordenadas a las funciones x1 de t, x2 de t, etcétera, igual que están escritas en las notas de la clase pasada. Esta es una matriz A de n por n y eh, eh, cada una de las diferentes funciones está en términos de las otras. Por ejemplo, aquí al multiplicar primer renglón por este vector, pues nos va a dar un coeficiente por x1 más otro coeficiente por x2, etcétera. A es una matriz de n por n. Cualquier sistema de ecuaciones se puede, no, no es cierto, perdón. Cualquier ecuación lineal de orden n se puede expresar como un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, pero no todos los sistemas de ecuaciones de esta forma los podemos regresar de manera tan directa a una ecuación de orden n, a una ecuación eh, de orden n para una función. Bueno, entonces, eh, sabemos que la solución general de ese sistema de ecuaciones está dada por la combinación lineal de, en este caso, de n soluciones linealmente independientes. De esta manera. Una constante por el primer vector propio a la lambda 1t más, etcétera.
Em, estas, estas soluciones, las exponenciales, multiplicadas por sus correspondientes vectores propios, se conoce como conjunto fundamental es un conjunto fundamental de soluciones para el sistema. Ahora, la clase pasada, ustedes me decían, eh, para el caso en el que los valores propios son complejos, se da una solución de cierta manera. ¿Por qué? Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que para un sistema del tipo que estamos trabajando, para un sistema del tipo 1, obtenemos valores complejos. Algún valor propio. Para encontrar los valores propios, tenemos que encontrar el determinante de esta matriz. Al encontrar el determinante de esa matriz y tener A valores constantes en sus entradas y la única variable que aparece en ese determinante es lambda, y si la matriz es de n por n, el polinomio característico será un polinomio de grado n. En la teoría de polinomios, sabemos que si tiene una raíz compleja, entonces también el conjugado complejo va a ser raíz de ese polinomio. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí a los vectores lambda 1 y lambda 2 como alfa más i beta. ¿Sí? Alfa y beta son números reales. Entonces, las soluciones particulares asociadas a estos vectores, a estos valores. Son el vector propio e a la lambda 1 por t y le voy a llamar u por e a la lambda 2t. ¿Sí? Aquí b también va a ser un vector que tiene entradas complejas. Entonces, esas entradas complejas las vamos a poder reescribir como U más IW, en donde los vectores I y W ya tienen entradas reales. Vamos a ponerlo. El real del vector B es el vector U y la parte imaginaria del vector B es el vector W. Entonces, aquí hay un error de notación, ¿verdad? Y es el vector asociado al segundo valor propio. Aquí también me faltó un menos.
y nadie me dice. Entonces, ese vector lambda 2 es el conjugado complejo de lambda 1. Entonces, el vector propio asociado al valor propio lambda 2 es el conjugado complejo del vector b. ¿Cómo lo pondré? Lo voy a poner así. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Lo voy a escribir así. La solución parcial, porque si estamos en un sistema de n por n, pues estas son dos soluciones linealmente independientes, pero faltarían más, ¿verdad? Entonces voy a poner que la solución parcial al sistema esa solución asociada a los valores complejos lambda 1 y lambda 2 definido como el conjugado complejo de lambda 1 son, no quiero usar el vector X porque el vector X sería la solución general al sistema, entonces solamente voy a escribir lo que sería. Sería C1 por B por E a la alfa más I beta por T más C2 y el vector conjugado sería U menos I W E a la alfa menos I beta por T. Puedo factorizar un E a la alfa T y quedaría C1U más IW. Y luego la parte que corresponde a la parte imaginaria del valor propio es E a la I por beta T, que lo podemos expresar como el coseno de beta T más I veces seno de beta T, y lo mismo para el otro caso. Ay. En el caso de los vectores de multiplicidad algebraica menor que la multiplicidad geométrica, entonces, como mencionaba alguno de ustedes, se definen los vectores propios generalizados, que propiamente no son vectores propios porque no cumplen de manera ortodoxa la definición de vector propio, pero que hacen posible que una matriz se pueda expresar como el producto de vectores linealmente independientes que están acomodados en una matriz por columnas, por una matriz que ahora no es una matriz diagonal, pero tiene cierta estructura que se conoce como la forma de Jordan, y por la inversa de esa matriz. Y entonces es posible aplicarla, como lo habíamos hecho la clase pasada, a un sistema de ecuaciones y encontrar la solución a ese sistema. Entonces, vamos a suponer que tenemos la matriz A
Bueno, tenemos este sistema otra vez. X punto es igual a por X y que tenemos lambda 1 es valor propio. Vamos a suponer de multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1. Ujú. Entonces, vamos a suponer que tenemos este vector B, ¿sí? Es vector propio asociado al valor propio lambda 1. Y luego, eh, ¿cómo se calcularía un segundo vector propio que se les llama vector propio generalizado? Vamos a suponer que, otra vez, para nada más para fijar ideas, que tenemos un sistema de 2 por 2. Entonces necesitamos 2 soluciones linealmente independientes para que generen a todo el espacio de soluciones de este sistema. Con este vector propio y este valor propio solamente podríamos definir una de esas soluciones, nos faltaría la otra. Entonces tomamos eh, A menos lambda I por W igual a B. Y entonces se dice que W es un vector propio generalizado. Ahora, ese es el procedimiento. Quiero que me digan cuál es la geometría detrás de esta forma y por qué se les ocurrió eh, plantear esta ecuación para obtener este vector que se le está llamando el vector propio generalizado. En este diagrama, si expresamos esta ecuación de la siguiente manera, podemos pensarlo así. Tenemos este vector W, la matriz A, eh, en estos sistemas con los que estamos trabajando, es una matriz que tiene entradas constantes. Entonces, podemos pensarla como una transformación lineal y la matriz A aplicada al vector W es la imagen bajo la transformación definida por la matriz A del vector W. Aquí tenemos también al vector menos lambda W y entonces lo que estamos buscando es un vector W tal que la suma vectorial de, de este vector transformado más el vector menos lambda W dé como resultante al vector B. De esta manera se encuentra un vector que es linealmente eh, independiente del vector B. La clase pasada quedaba por revisar qué pasaba cuando un valor propio tiene multiplicidad algebraica mayor que la multiplicidad geométrica. En ese caso se definían vectores propios llamados generalizados porque de manera ortodoxa no cumplen con la definición de vector propio, pero lo que se está construyendo, si se tiene un sistema de n por n, lo que se está construyendo es una base para generar las soluciones de ese sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces,
Eh, con un ejemplo vamos a mostrar lo siguiente. Tenemos este sistema y la matriz asociada a ese sistema es esta matriz A. Si calculamos los valores propios, eh, tenemos que el polinomio característico tiene raíces que son -1 y es un valor propio de multiplicidad algebraica 2. Entonces, vamos a calcular el o los vectores propios asociados. Cuando la multiplicidad algebraica es 2, hay un ejemplo en las notas pasadas en donde se calculan los vectores propios y de todos modos a uno con multiplicidad algebraica 2 le corresponden 2 vectores. Pero el problema, por eso es que a priori, como no sabemos, está el o los vectores propios. Entonces, calculamos al menos el primer vector propio. Esta es la definición de vector propio. Y llegamos a esta ecuación en donde B1 puede tomar cualquier valor real y B2 está definido en términos de B1. Entonces, tenemos que todos estos son vectores propios, en particular si asignamos un valor fijo a t, en este caso, por ejemplo, 1, tenemos que el vector 1, 2 es un vector propio asociado a este valor propio. Y de aquí vemos que este valor propio tiene multiplicidad algebraica 2, pero multiplicidad geométrica 1. Entonces, el otro vector propio tiene que ser un vector propio generalizado. Vamos a encontrar las coordenadas de U, planteamos el sistema de ecuaciones. Ahora llegamos a que U1 está definido en términos de U2 de esta manera. Si a U2, que es el parámetro libre, le asignamos un valor t, entonces ese vector U podemos reescribirlo de esta manera, y si a t le asignamos un valor en particular, en este caso yo le asigno el valor 0, tenemos este vector propio. Ya con esos dos vectores, con el vector U y el B, como son linealmente independientes, por lo que habíamos revisado la clase pasada, ¿verdad? Que de hecho este vector W se propone de esta manera para que sea linealmente independiente del vector B. Entonces, es una forma de estar construyendo una base para el conjunto de soluciones. Y como son linealmente independientes, garantizamos que la inversa de esta matriz existe. Entonces, la matriz A se puede factorizar de esta manera, en donde J es lo que llamamos la forma de Jordan. Si A se puede factorizar de esta manera, entonces J debe de ser igual a este producto de matrices. Y pues ya tenemos justamente cada uno de estos elementos, hacemos el producto y llegamos a que la forma de Jordan, en este caso, es esta. También podríamos haberla construido directamente porque sabemos que el número de unos en la diagonal es la diferencia entre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica del vector. Entonces, 2 menos 1 es 1. Ese es el número de unos que va a haber en la sobrediagonal. Bueno, ahora, nosotros queremos esto para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, si tenemos este sistema, sustituimos A por su factorización. Multiplicamos por la izquierda por la inversa de la matriz M, y entonces llegamos a, bueno, podemos escribir el sistema de esta manera. Recordemos que M es una matriz que solo tiene entradas constantes, y entonces
la inversa de la matriz M por la derivada del vector X va a ser igual a la inversa de la matriz M por el vector X y todo eso la derivada. Definimos un vector Y de esta forma y entonces tenemos este nuevo sistema. Regresando al ejemplo, lo que tendríamos es la derivada de las funciones que determinan el vector Y es igual a la forma de Jordan por el vector Y. Lo reescribimos de esta manera y esta matriz, al ser triangular superior, va a hacer que algunas de las ecuaciones, bueno, empezando por la última, se desacoplen. Entonces, esta función Y2 ya está desacoplada del resto del sistema y podemos resolverla fácilmente. Entonces, la solución es Y2 es igual a C2 por E a la menos T. Ya con esta solución hacemos sustitución hacia atrás y entonces tenemos que la ecuación para la derivada de Y sub 1 es esta, que la podemos escribir de esta manera. Es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, no homogénea. Multiplicamos por un factor integrante que en este caso es E a la T. Al multiplicar el lado izquierdo lo podemos expresar como el producto de estas dos funciones. Este es el factor integrante, esta es la función que queremos buscar. Y aquí al multiplicar por E a la T, nos queda únicamente la constante C2. Integramos con respecto a T la última ecuación y entonces nos queda esta. Y finalmente despejamos Y1 y entonces esta es la solución. Por lo tanto, la solución para Y1 y Y2 está dada de esta manera. Ahora nosotros queremos la, la solución para X. Como Y está definida como la inversa de M por X, entonces X está definida como M por Y. Esta es la matriz M, esta es la solución y hacemos el producto y luego factorizamos las constantes. Entonces, aquí claramente se ve que podemos factorizar este vector y acá hacemos lo mismo, ¿verdad? Para los términos que contienen T, factorizamos T y acá factorizamos un cuarto cero. Aquí falta un factor E a la T, ¿cierto? Sí. Sí, aquí falta, sí, falta un factor E a la T. Y a la menos T, ¿cierto? Ah, sí, E a la menos T. E a la menos T. Ya. Y entonces la solución queda escrita de esta manera. Tenemos que la solución al sistema es combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. De hecho, esta E a la T podría haberla sacado como factor común. Bueno, pues vamos a revisar entonces qué es lo que pasa en el caso del sistema de 2 por 2 en general. Pues tenemos que la factorización de la matriz A es esta. Entonces, si multiplicamos ahora por la derecha por la matriz M, aquí habría una M a la menos 1 por M, es la identidad, y aquí quedaría entonces A por M es igual a M por la forma de Jordan. Entonces, esta matriz M sabemos que sus vectores columnas son los vectores B y U. Lo escribimos de esta manera. Entonces,
tenemos la matriz A por esta otra matriz que tiene como vectores B y U. Ese producto de matrices, entonces, va a tener como columnas A por el vector B y A por el vector U. A por el vector B, como el vector B es un vector propio, va a ser igual a lambda por B. Y como U es un vector propio generalizado, podemos expresar el producto de A por U como B más lambda veces U. Entonces lo escribimos aquí por separado. Esta matriz, noten ustedes que la podemos expresar de esta manera. B por lambda más U por 0 es lambda B. Y luego B por 1 más U por lambda es esta otra columna. Y por lo tanto, llegamos a la forma de Jordan. Con este procedimiento justificamos que la forma de Jordan es esta, sin necesidad de hacer los productos que había hecho anteriormente para obtenerla. Entonces, esto es en el caso de 2 por 2. Ahora, en el caso de un sistema de 3 por 3, pues hacemos el mismo procedimiento. Vamos a suponer que tenemos un valor propio lambda de multiplicidad algebraica 3 y multiplicidad geométrica 1. Y que B es un vector propio asociado a lambda y U y W son dos vectores propios generalizados definidos por estas ecuaciones. Entonces, y aquí de una vez hago los despejes de lo que sería A por U y A por W. Entonces, otra vez partimos de esta factorización, llegamos a esta forma, igual que hace rato, en donde ahora M tiene como vectores columna B, U y W. Entonces, A por la matriz M se puede reescribir de esta forma, como B es un vector propio, lo podemos sustituir por lambda B. Como U es un vector propio generalizado, podemos expresarlo como U más lambda U y W como U más lambda W. Escribir las columnas de esa matriz de esta forma hace que las podamos reexpresar de esta manera, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el valor propio de multiplicidad algebraica 3 y tenemos que el número de unos en la sobrediagonal es la diferencia entre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. 3 menos 1 son 2. Podemos tener en este caso también otra situación, ¿verdad? Que tuviéramos multiplicidad algebraica 3 y multiplicidad geométrica 2. Es decir, que al tratar de encontrar los vectores propios, a este valor propio le correspondieran 2 y solamente tuviéramos que calcular un vector propio generalizado. En ese caso, tendríamos que la forma de Jordan tendría aquí un 1 nada más y este sería un 0. Entonces serían las dos posibles situaciones. Y ahora, nosotros queremos esta forma de Jordan para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, hacemos lo mismo que habíamos intentado hacer, bueno, el mismo procedimiento que efectuamos para un sistema de 2 por 2. Sustituimos la matriz A por su factorización, redefinimos este cambio de variable y llegamos a este sistema. Entonces, en este sistema, otra vez, esta forma de Jordan es una matriz triangular superior y entonces eso va a hacer que haya al menos una ecuación que se desacople y
las otras, como nada más son 2 entradas que aparecen aquí en la forma de Jordan a lo más, porque también podría haber aquí un 0, no en este caso, pero se podría dar, ¿verdad? Si aquí hubiera un 0, pues también la segunda ecuación estaría desacoplada y solamente en la primera tendríamos que hacer uso de alguna de las otras soluciones para encontrar la primera función. En este caso, pues otra vez, la última ecuación es la que está desacoplada, es una de las ecuaciones de primer orden más simple, las resolvemos. Esta solución, aplicando sustitución hacia atrás, la utilizamos para la segunda ecuación y otra vez aplicamos el factor integrante, que ahora es este. Al multiplicar el lado derecho por el factor integrante queda únicamente la constante y cuando integramos con respecto a t, ahora tenemos esta solución. Noten que aquí ya aparece este factor t que teníamos en las soluciones y que era justo lo que ustedes no se explicaban. Entonces, se despeja y sub 2, se llega a esta solución y ya con y sub 1 y y sub 2, en este caso solo necesitamos y sub 2 para resolver la primera ecuación. Entonces sustituimos, tenemos la derivada de y sub 1 es igual a lambda por y sub 1 y esta es, es y sub 2, los últimos dos términos. Reescribimos la ecuación de esta manera, aplicamos factor integrante, que en este caso es esta exponencial. Al multiplicar por ese factor integrante del lado derecho, se cancelan estas exponenciales, queda únicamente esta función y al integrar con respecto a t, ya queda t al cuadrado entre 2. Si tuviéramos un sistema de 4 por 4 con esta misma situación, ahí al integrar, de alguna manera retomamos lo que teníamos en las otras, en las soluciones anteriores y entonces aquí al integrar esta parte quedaría t al cubo entre 2 por 3, es decir, entre 3 factorial, aquí t al cuadrado entre 2, que eran esos factores que no sabían de dónde provenían. Entonces, de ahí vienen. Y entonces y sub 1 queda escrita de esta manera. Por lo tanto, la solución y es esta, pero como y es la inversa de m por x, entonces x es la matriz m por y. Se hace el producto, llegamos a esto y nosotros necesitamos expresar la solución general al sistema de ecuaciones como combinación lineal de soluciones linealmente independientes. Entonces, nos fijamos en las constantes, ¿verdad? Este tiene constante C1, entonces esta es una primera solución, luego los que tienen constante C sub 2, que son los que están en verde, y los que están en azul son los que, en donde estoy factorizando C sub 3 y también estoy factorizando la exponencial. Y de esta manera tenemos que esta solución general es combinación lineal de 3 soluciones linealmente independientes, que es lo que en las notas del día 18 aparecía, aparecía aquí, ¿verdad? Aquí en esta parte. Que de hecho les había comentado que me había complicado con la forma de escribir los vectores. Entonces, aquí, este es el primer vector, que este sí es un vector propio asociado al valor propio lambda 1, y los demás son vectores propios generalizados. Pero entonces ya simplificamos, digamos, esta forma de escribir esta solución. Aquí tenemos las m soluciones particulares linealmente independientes.
Y entonces la solución general al sistema la escribí, o al menos a esa parte del sistema, es decir, puede haber más valores propios que tengan diferentes multiplicidades, pero la solución parcial a ese sistema asociada con estos valores propios sería la combinación lineal de soluciones de este tipo. Lo que en las notas, entonces, en las notas del 18, esto le estamos llamando X1, X2, X3, y tenemos que X1, X2, X3 son soluciones linealmente independientes. Son soluciones particulares linealmente independientes, y entonces la solución general se escribe como una combinación lineal de ellas.